o han avanzado con ver los videos de los temas? Cuéntenme. Usted, por ejemplo, Miguel Ángel Salgado. De los tres, me quedé, vi los dos primeros y la mitad del tercero, Okay. no lo he terminado. El tercero creo que corresponde al capítulo 18. Ese todavía se puede aguantar. Pero yo los dos primeros, me dice Miguel. Sí, sí los vi. Entonces vio de lo que hasta lo que es el tema de calorimetría y lo que son mecanismos de transferencia, creo. Sí, transferencia de calor por conducción y todo eso. Perfecto, muy bien. Vamos a ver, usted, Gustavo David. Gustavo Chavarría. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. ¿Cómo vamos? Solo he visto los dos primeros. Perfecto, no, con eso es suficiente, jóvenes. Elisa. Pues yo igual que Miguel vi los dos primeros y me quedé en la mitad del tercero. Ok, me interesa que hayan tomado los primeros apuntes. Creo que hicimos un ejercicio, ¿verdad? Al final de expansión, creo yo que logramos hacer uno, ¿verdad, jóvenes? Sí, ¿verdad? De volumen. Sí. De expansión volumétrica. Ok. Vamos a, ya voy a irme al libro en un rato para hacer algunas preguntas o sacarlos de algunas dudas con respecto a ciertas cosas, más que todo cuando combinemos lo que es calorimetría. ¿Ok? Y aparecen unas relaciones importantes para el día de mañana, entrar de lleno en lo que son ejercicios de esta sección. Vamos a dar un repaso rápido de todo el capítulo 17. Ya vi que vieron los videos, excelente, así debe ser. No se preocupen por el 18, ahí van a tener un poquito de tiempo estos días. Ya está la lección número 3, ahí aparecen los videos, ya están las fechas de las actividades interactivas. No recuerdo para qué fecha están, pero creo que están para ahorita, ¿verdad? A finales de este mes, creo. Para este fin están. Ok, entonces tienen que estar atentos. El control de lectura, jóvenes, ¿para cuándo está? Jóvenes. Para la otra semana. Para la otra semana está el control de lectura. Vamos a revisar rápidamente, jóvenes. Bueno, antes de continuar también con esta parte, vamos a terminar lo que es la parte teórica del capítulo 17, hacia grandes rasgos. Pero quería preguntarles si todos recibieron, jóvenes, su ficha de revisión del examen. Sí, Lick. Usted sí. Yo sí, Lick. Perfecto. Ok, jóvenes, ahí en la ficha de revisión, ustedes pueden leer más o menos, a grandes rasgos, cuáles fueron en teoría de manera general, muy general, los problemas que tuvieron con algunos ejercicios. En algunos casos, pues mejorar un poco más esos desarrollos. En otros, tratar de no confundirse en pequeños detalles, hubieron confusiones en pequeños detalles. Sin embargo, creo que al final la media no está tan mal, por lo menos no está tan... El viernes 2 de julio, sí, viernes 2 de julio, la otra semana, como dice la compañera. La media final no está tan mal, hubieron ahí unos 2 o 3 notas buenas arriba de 15. Y tienen que, jóvenes, ir mejorando esa parte. Les había pedido que se dieran el tiempo de revisarle la ficha. En base a la ficha, vayan a su justificación y analicen lo que hicieron. Porque puede ser que yo me haya equivocado en algún dato o en algo de ustedes ahí, pero ustedes también tienen que mostrarme que lo que hicieron está
correcto o está dentro de los límites. Recuerden, jóvenes, que el sistema de evaluación va de 0, 1,25 cuando tienen alguna idea buena o correcta. De hecho, ahí es más estricto. El 1,25 lo hablan cuando tienen por lo menos un primer dato bueno. Si de entrada no hay ningún dato bueno, no deberíamos dar puntos, pero yo sí doy, porque si miro que la idea es apropiada, que de repente fue un errorcito de dedo, vale la pena entonces un puntaje. El 2,5 es cuando se confunden en algo ahí, un error de calculadora, un error de dedo, cuando no coincide la respuesta que ustedes dieron con la respuesta del campus. Eso también es penalizado porque no tiene sentido, ¿no? No puede ser que la respuesta en su justificación esté buena y en el campus seleccionaron otra que no era. Me detengo bastante a revisar algunas cosas importantes de detalles, pero su problema sí lo está. Incluso ustedes pueden tener esa opción de reclamo. Todavía no he dado luz verde para decirles qué día me van a poder hacer sacar esas dudas, esas observaciones. Cuando lo haga, jóvenes, me van a poder escribir ustedes al WhatsApp, al privado, y siempre y cuando estén fundamentados, ¿verdad? Ustedes mismos estén seguros de lo que me van a pedir revisión. Me falta terminar con la otra sección, espero terminar hoy, por eso no les he dado luz verde todavía para ese tipo de, bueno, para pasar a esa otra situación. No sé, así a grosso modo, de manera general, si tienen alguna duda, alguna consulta con respecto a eso, jóvenes de la revisión. Algo muy general, no un reclamo todavía, pero algo muy general. No sé si tienen alguna consulta. ¿Está todo claro entonces, jóvenes? Sí, Luis. Muy bien. Félix. Todo claro. Dígame, licenciado. Félix, dije. De mi parte todo ¿Quién me claro. Luis. Le contestó? escuché. Escuché a Iris. Iris. Jóvenes, ¿quién de ustedes de los que está aquí en este momento? Vamos a ver si está aquí. Vamos a ver que está aquí. Fue que sacó 18 en la prueba, jóvenes. No está aquí entonces el que sacó 18. Vamos a ver por qué se me queda aparte. Eso no tiene sentido, ¿no? Que no entre sacando buenas notas. Quiero que algunos mejoren, jóvenes. No sé qué les pasó. Cuéntenme hablando de todo eso, jóvenes. Vamos a darnos estos 5 minutos antes de empezar. 4. ¿Qué creen que les pasó a algunos? ¿O cómo sintieron el examen? ¿Complicado? ¿Se pusieron nerviosos? ¿Qué les sucedió? ¿Qué pasó? De manera muy general, jóvenes. No sé si tiene alguien que hacer alguna observación o algo con respecto a eso, jóvenes. Están en todo su derecho y sean bienvenidas a esa idea. A ver, ¿alguien quiere decir algo, jóvenes? Ahora que ya saben su nota. Nadie. A mí la verdad fue la teoría que me enredé un poco ahí y como estaba desesperado por hacer los ejercicios, no. Es importante siempre tomarse el tiempo de poder analizar un poquito porque son 6 puntos. O sea, como sean, son 6 puntos. Son oro. Recuerden que son puntos oro, jóvenes. Entonces se puede dar uno el tiempito. Sí, claro, de repente uno puede decir, no, voy a empezar por aquí o voy a hacer esto, lo otro. Ustedes pueden escoger por dónde empezar en el examen. Ok, ustedes pueden moverse de ejercicio en ejercicio y después obviamente irse a lo que no han hecho. Suele ser la teoría un poquito o un poco compleja, pero ustedes ya tienen la experiencia. Si ustedes se fijan, jóvenes, los controles de lecturas, aparte de que son buenos puntos, los preparan para esa parte.
Es muy similar, ¿verdad, Anthony? Sí, Lick, sí. Sí, es que más que ¿Alguien todo más? fue por el tiempo, porque yo ahí perdí, perdí todos los puntos de la teoría, fue más que todo por el tiempo, porque lo dejé de último y sí, al Y final no no lo me quedó muy... analizó, lo contestó casi al Sí, azar. sí. Eso vuelve, son 6 puntos de perder bien complicados. ¿Alguien más? Pues a mí fue al revés, Lick. A mí me fue bien en la teoría, pero por el tiempo había un ejercicio que tenía la idea, pero por los nervios de que el tiempo ya se iba a acabar no logré plasmarla. Entonces eso me pasó a mí. Les voy a dar pero teniendo la idea de todo, les voy a dar un tips. La teoría, jóvenes, son 3 preguntas generalmente. Creo que 15 minutos es suficiente para la teoría. Queda 1 hora 45 para los ejercicios. Los 3 ejercicios de objetivos mínimos no suelen ser tampoco tan, bueno, sí tienen su dificultad, pero tampoco suelen ser cosas del otro mundo. Sé que el nerviosismo, el tiempo de lo que esté pasando puede darse. Yo les aconsejaría, jóvenes, que cuando hagan su examen, no se vayan ejercicio por ejercicio, terminan uno y empiezan el otro. Yo diría que mejor los vean todos. Los vean todos. Saquen en su hoja el ejercicio si pueden, lo leen o ya lo van poniendo así como cuando hacen un examen. En cada hoja van dejando un espacio. Y después, jóvenes, los revisan, van viéndolos uno por uno. Puede ser que algunos vengan y se vayan, hagan el primer ejercicio, se estanquen ahí un buen rato y después no han visto el otro. Y puede ser que el otro que no vieron lo hagan más rápido y lo tengan más fácil. Entonces, eso es lo que sucede. Si se enfrascan en un primer ejercicio sin ver los demás, no van a saber cuál puede ser la mejor opción. Uno siempre se va por hacer el que entiende. No sé si lo hacen así, jóvenes. Yo esperaría que sí. Ok, ustedes tienen acceso a ver todos los ejercicios. Y uno tiene que leerlos y revisarlos y decir, bueno, voy a hacer este primero porque le entiendo, más o menos sé cómo hacerlo y ya me quito, ya me ahorro ese tiempo. Ya hacen el otro, pero sí los dividen, obviamente los ponen con sus números. Pero fíjense que lo mejor sería trabajar una hoja para cada problema. Igual tienen acceso como en sus casas, ya sea en su cuaderno o en alguna hoja en blanco. Y así van trabajando cada problema. No sé si me captan la idea, jóvenes, o qué les parece. O tienen alguna mejor opción también ustedes, ¿verdad? ¿Ok? Jóvenes. Sí, Lick, sí. No sé si lo hacen así o se van uno por uno y de repente cuando menos acuerdan ya el último ni lo vieron. Pero ese sería un consejo, Elisa. No sé cómo lo hizo usted, si lo logró hacer así o al fin, o fue como le decía, de uno en uno y cuando menos acuerda el tiempo ya no le permitió. No, no, sí, lo hice así como usted dice, los revisé todos y después comencé por el que más le entendía. Ok, eso es lo mejor. Ahora suele pasar a veces que los nervios y todo eso y el tiempo, pero realmente fíjense que el examen está dentro del margen normal que uno podría resolver. 1 hora 45 minutos. Y después recuerden que tienen ustedes, una vez terminado el examen a las 2, pónganle 25 minutos para hacer arreglos rápidos, borrar de repente cosas que no quieren que vayan, subrayar cosas de lo que es el examen. Ok, jóvenes. ¿Hay algo más? Si no, pues pasamos a lo que es la introducción al capítulo 17.5. Comenzamos. Sí, Lick. Ok. ¿Me confirman lo que ven en su pantalla, jóvenes? El libro. Perfecto. Estamos en la sección 17.5. Ya habíamos hablado de lo que era la expansión térmica.
Incluso hicimos un ejercicio y les dejé unos por ahí de tarea. Jóvenes, les dejé este ejercicio de tarea casualmente, el 28, del libro de Resnick. ¿O no se los había dejado, jóvenes? Yo solo apunté el 14, 16 y 20. Sí. Sí, yo también tengo esos. Entonces me agregan el 28 este ejercicio y posiblemente este lo hagamos en algún momento o en algún repaso, o puede ser, jóvenes, que se lo grabe en un video para que vean el desarrollo. ¿Les parece, chicos? Fíjate que voy a grabar un par de ejercicios más, siempre y cuando no estén en los videos, para que tengan ahí, aparte, creo yo, de los que siempre les doy, de los problemas resueltos. ¿Les parece, chicos, jóvenes? Sí, está bien. Sí. Por ahí voy a grabarles un par de problemitas de expansión más que todo. De expansión más que todo porque no los he tocado directamente. Te voy a grabarles un par de problemas de expansión que puede ser que vamos a incluir, creo, este también, ¿verdad? Ok, jóvenes. Regresemos aquí al libro y vamos a entrar de lleno, que esta viene siendo básicamente la parte más importante de este capítulo. Todo es importante, pero esta viene siendo la parte central. Y habíamos hablado de lo que era temperatura. Ahora hablamos de lo que es cantidad de calor. Y se define la cantidad de calor como energía en transferencia, o sea, energía que se está transfiriendo. A eso le llamamos calor, jóvenes. Y lo representamos con una letra. ¿Con qué letra representamos el calor, jóvenes? Q. Con una Q mayúscula representamos calor nosotros. ¿Ok? Y ahí viene un poquito de historia y, entre otras cosas, entramos a definir dos términos muy importantes, lo que es la caloría y lo que es el BTU. La caloría, jóvenes, es una forma de medir lo que es la cantidad de energía y no es algo que sea nuevo para nosotros. De hecho, los alimentos, aquellos alimentos que consumimos, en algunos casos, algunos productos que vienen envasados o enlatados, como ustedes quieran decirles, traen ahí la cantidad de energía que nos transmiten a nosotros. Y las unidades generalmente es la caloría, aunque también está por ahí el joule, ¿verdad? Directamente. Y se define la caloría, jóvenes. Miren que se abrevia CAL, ojo, C minúscula, jóvenes. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua de 14.5 a 15.5, o sea, 1 grado Celsius. En 1 grado Celsius, básicamente esa es la definición, ¿verdad? La cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de 1 gramo de agua en 1 grado Celsius. Así de simple. Esto gracias a muchos trabajos que hizo Jules, incluso cuando estuvo trabajando con su equivalente mecánico, ¿no? Un conjunto de paletas que transmitían energía al agua, y así él se dio cuenta que para elevar esa cantidad de energía, elevar 1 grado Celsius el agua ocupaba una cantidad de energía que en este caso se hace referencia a la caloría. Y obviamente una cantidad de masa. Miren, aquí está la masa, hay un cambio de temperatura, miren. Ok, básicamente Jules decía que la cantidad de calor era proporcional a la masa del elemento en cuestión por el cambio de temperatura. Aquí es donde aparece, como es una proporcionalidad, después aparece lo que es la igualdad y aparece una constante de proporcionalidad que es la constante C. C minúscula. ¿Qué es C minúscula, jóvenes? ¿Qué es C minúscula? Calor específico. Calor específico. El famoso calor específico. Ok. También aparece lo que es la unidad térmica británica, mejor conocida como BTU, que de la misma manera hay una definición general con la caloría. Importante, jóvenes, en 1 kilocaloría hay 1000 calorías. Bueno, esa es una referencia muy simple.
En el caso de la unidad térmica británica o BTU, dice que una BTU es la cantidad de calor necesaria, eso es el equivalente a la caloría, para elevar la temperatura de 1 libra, aquí usamos libra como peso, en vez del caso del gramo que lo usamos como masa, de agua en 1 grado Fahrenheit. Miren, básicamente la definición es la misma. Nos dan, chicos, aquí la equivalencia. Una caloría, ¿cuánto equivale en joules? 4.186 joules. Nosotros, en este caso, para trabajar lo que son nuestros problemas, generalmente lo vamos a hacer en joules. Por ahí en algún momento podemos usar la caloría, pero más que todo en joules. Entonces una caloría es igual a 4.186 joules, una kilocaloría es igual a 1000 calorías, o sea 4.186 joules, y una BTU es igual a 738 pies por libra, 252 calorías, o sea 1055 joules. Jóvenes, la caloría no es la unidad fundamental del sistema internacional, lo que estábamos hablando. Nosotros vamos a usar más el joules. Sin embargo, es muy utilizada. Y la caloría se usa bastante cuando vemos productos. Jóvenes, ¿alguna vez han visto ustedes que en algunos productos de repente me dicen a mí, bueno, aquí hay un dibujo, ¿ves? Aquí aparece 9.6 kilojoules que equivalen a 2.3 kilocalorías. No sé si han fijado, jóvenes, que en algunos productos alimenticios, galletas, etcétera, o algo por ahí, de repente aparece algo así, 20, así, jóvenes. ¿Qué significa esto, jóvenes? ¿20 qué? Calorías. Calorías. Pero si yo lo escribo de esta forma, jóvenes, ¿ven alguna diferencia entre esta y esta forma de escribir 20? ¿Quién me la dice? La C mayúscula. La C mayúscula. Miren qué interesante, jóvenes. ¿Sabían que si ustedes ven un alimento 20, C mayúscula, CAL, estos no son 20 calorías normales? Esta, cuando la C es mayúscula, hace referencia al kilo. Entonces realmente estos son 20 kilocalorías. O sea, son 20.000 calorías las que estamos consumiendo. Tengan mucho cuidado. Cuando vean ustedes un producto y vean una C mayúscula, en vez de una C minúscula, le está diciendo que esa cantidad es por 1000. Ok, no sé si ahí ustedes tienen algunos productos allí ahorita a mano, donde pueden darse cuenta de esa situación, bueno, o verlo, ¿no? Ahí en las barras de chocolates, en las galletas, en la comida enlatada, en las bebidas, en los jugos, etcétera, pueden encontrar esa parte. Ok. Todo eso es importante, jóvenes. Espero que tengan todas esas anotaciones, porque las vamos a ocupar cuando avancemos. Esa parte de teoría es importante también. Ok. El calor específico, jóvenes, como habíamos dicho, usaremos el símbolo Q mayúscula para definir calor. Ok. El calor está asociado directamente al cambio de temperatura. Podemos asociarlo a un cambio infinitesimal de dt. Por lo tanto, haremos un cambio infinitesimal del calor de dq. ¿Ok? Eso sobre una cantidad de masa y cuando pasamos de una temperatura 1 a una temperatura 2. Como les había dicho, Q, jóvenes, es proporcional experimentalmente al cambio de temperatura, pero también a la masa o a la cantidad de masa de la sustancia. Y hay muchos elementos, jóvenes, que tienen cierta capacidad de absorber calor o energía. Por ejemplo, en el caso del agua, dice, se requiere 4190 joules de calor para elevar la temperatura de un kilogramo. Ahora es un kilogramo de agua, miren, en 1 grado Celsius. Caloría lo define con gramo, pero nosotros en este caso pero eso es una caloría, ¿verdad? Estamos diciendo, jóvenes, que se ocupa 4190 joules de energía para poder elevar la temperatura de 1 kilogramo de agua en 1 grado Celsius. Pero miren qué interesante. En el caso del aluminio, para elevar la misma cantidad,
y en 1 grado yo solamente ocupo 900 joules de energía. Fíjense, jóvenes, que el agua en estado líquido es capaz de absorber bastante energía. Es quizás uno de los elementos que más energía puede absorber para elevar 1 grado Celsius, nada más. ¿Entienden, jóvenes? ¿Me van entendiendo la idea a qué me hago referencia? Sí. Por eso, jóvenes, es que el agua, cuando está muy caliente, es peligrosa. Obviamente en estado de vapor también, porque el agua es capaz de absorber bastante energía. Ya vamos a ver una tabla con respecto a eso. Al final, jóvenes, definimos, esta es la primera ecuación importante que vamos a ver, que Q es igual a mc por el cambio de temperatura, donde delta T, jóvenes, obviamente es T final menos T inicial. Y la masa es la masa o la cantidad de sustancia que estamos trabajando. Esa C, jóvenes, aparece como una constante de proporcionalidad, que es un valor específico, bueno, llamado calor específico, de hecho, que ya está dado debido a la experimentación y es propio para ciertos elementos. Ok, de manera infinitesimal yo puedo escribir esta relación de esta forma. Miren, D de Q igual a mc por delta T cuando las variaciones de temperatura son bien pequeñas. Entonces, despejando C es igual a 1 sobre la masa por un D de Q en un D de T. Y si fuese de manera, jóvenes, finita, diría un delta de Q entre un delta de T, así de simple, miren. Y eso se define como calor específico. Y sus unidades, jóvenes, con solo ver esa parte ahí, ¿cuáles son las unidades del calor específico, jóvenes? Aquí están, miren. Joule sobre kilogramo por Kelvin, o una caloría gramos por Celsius, o una BTU grado Fahrenheit. Jóvenes, eso también lo puedo escribir como joules sobre kilogramo por Celsius. ¿Alguien me puede decir, jóvenes, si está correcta esta comparación? ¿Un joule sobre kilogramo por Kelvin es igual a un joule sobre kilogramo por Celsius? ¿Por qué yo puedo decir que eso es cierto? Porque las escalas son equivalentes. El tamaño de 1 grado Kelvin es Ojo, grado Celsius. ojo. No el tamaño de 1 grado Celsius, 1 grado Kelvin. Tiene que ser más específico. Por ahí va la idea, pero tiene que ser más específico. ¿Por qué puedo escribir eso así, jóvenes? Porque el C, por el calor, porque esa es la unidad del calor específico. Porque el calor específico, jóvenes, está pedido de un cambio. Si usted me dice ahora que el cambio de grados Celsius es equivalente al cambio en Kelvin, ahí sí. ¿Ok? ¿Jóvenes? Sí. Por eso es, ya lo sabíamos nosotros. No me digan que es equivalente la temperatura Celsius a la Kelvin directamente. No, eso no es cierto. Los cambios sí son equivalentes. Y resulta el caso, jóvenes, que estas relaciones lo son igual. En el caso del agua dulce, jóvenes, no se les olvide, en estado líquido, 4190 joules sobre kilogramo por Kelvin o por Celsius, si quieren ustedes mucho más práctico, porque así no nos enredamos tanto, pero la tabla aquí juega con ambos. Miren, aquí miren, si ustedes se fijan, Kelvin hace en cambio, pero como el delta T en joules también es el mismo, no importa. Ok, pero yo de preferencia es mejor trabajar, jóvenes, con el Celsius, para no enredarnos tanto, solo para no enredarnos, ¿verdad? Pero la tabla lo va a hacer de igual manera. Ok. Aquí hay varios ejemplos que a veces no nos fijamos y son muy buenos. Siempre denles un vistazo. Y tenemos nuestra primera relación. Q es igual a mc delta T. La cantidad de calor es igual a la masa por el calor específico por el cambio de temperatura. Ojo, ojo, recuerden que aquí, jóvenes, no estamos hablando de cambios de temperatura tan altos como para que un sistema cambie de estado. En este momento, jóvenes, no hay un cambio de fase. El cambio de temperatura es tal que no permite un cambio de fase. O sea, tampoco un cambio tan exagerado
Ojo, con respecto al elemento, jóvenes, con respecto al elemento. Porque ese delta T, jóvenes, si fuera un delta T, jóvenes, de 120 grados Celsius y la sustancia fuese agua, esa agua cambiaría de estado de fase, jóvenes, si la variación de temperatura es de 120 grados, ya sea positiva o negativa. ¿Qué opinan ustedes? Sí cambiaría. Cambiaría de fase. Entonces, ahí, jóvenes, ya esta ecuación Q no es utilizable de esa forma. Ahora, si en vez de agua fuese aluminio, por ejemplo, siempre y cuando las temperaturas, ojo, siempre y cuando las temperaturas no lleguen cerca del punto de fusión del elemento o del punto de ebullición, esos cambios de esos deltas, jóvenes, entran en esta ecuación. Entonces, depende del elemento, jóvenes. Vamos a ir viendo varios detalles de los elementos. ¿Ok? Por los momentos, si un elemento no está sufriendo un cambio de estado, entonces yo mantengo esta ecuación de Q igual a MC delta T y la voy a llamar, jóvenes, 1. Quiero, jóvenes, que a esa la llamen la ecuación 1. Hay otra forma también de relacionar esto, jóvenes, esta ecuación de Q a través de la capacidad calorífica molar. La capacidad calorífica molar, que incluso la van a ver, se va a ver un poco más a detalle adelante, es simplemente, jóvenes, esta letra C mayúscula. Ahora esa C es mayúscula, pero cambia un poco. Yo sé que yo puedo escribir, jóvenes, bueno, ¿se acuerdan que Q es igual a MC delta T? Yo puedo escribir, jóvenes, la cantidad de materia o de sustancia en términos del número de moles y la masa molar. Y aparece esta relación, miren. Si yo multiplico el número de moles por la masa molar, que esto aparece también, es propia de cada elemento en la tabla periódica, yo obtengo la masa total del elemento. ¿Ok? Esto es recordando un poco de química, jóvenes. N es el número de moles. ¿Se acuerdan algo de eso, chicos? ¿Se acuerdan del número de moles? Y N mayúscula era el número de ¿qué, jóvenes? De moléculas. Ok, tengan mucho cuidado. No es lo mismo hablar de moles que hablar de moléculas, para empezar. Ok. Cada cosa es diferente. Pero sí hay una relación entre ellos, entre el número de moléculas y el número de moles. ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí. Sí, Muy bien. En este caso, jóvenes, cuando hacemos referencia a la masa molar, nos podemos ir incluso a la tabla periódica y ver la masa molar de algunos elementos. Aquí, por ejemplo, me dicen la masa molar del agua, me dicen que es 18 gramos por mol. Miren, la masa molar del agua, masa molar del agua, 18 gramos por mol. Sin embargo, el agua es una combinación de átomos de hidrógeno y átomos de oxígeno. De hecho, serían 2 átomos de hidrógeno y 2 átomos de oxígeno y un átomo de oxígeno. Si yo me voy a la tabla periódica, jóvenes, y los busco por separado, el hidrógeno tiene una masa molar de 1 gramo por mol. Y el oxígeno tiene una masa molar de 16 gramos por mol. Pero como tengo 2 átomos de hidrógeno, 2 por 1, 2. Son 2 gramos por mol de hidrógeno más 16 gramos, jóvenes, de oxígeno. Hacen una suma de ¿cuántos gramos, jóvenes? 2 gramos, 18 gramos, mol de sustancia de agua líquida. Miren, por eso que aquí aparece 18. O lo que aquí ya estamos combinando en una molécula. Miren, ya es una molécula. Bueno, volviendo al caso, jóvenes, entonces puedo relacionar lo que es la masa total del cuerpo igual al número de moles por la masa molar. Si yo sustituyo esto, jóvenes, en la ecuación, esta, en vez de colocarlo en términos de la masa, lo coloco en términos del número de moles y la masa molar, entonces queda que Q es igual a N por M mayúscula por C minúscula por el cambio de temperatura. Reacomodando un poco de esto, jóvenes, aparece que el producto de la masa molar, que la masa molar es un valor propio de cada sustancia,
por el calor específico que también es propio de cada sustancia, yo le doy un nuevo nombre a ese producto y lo denomino como una letra C mayúscula y lo voy a llamar capacidad calorífica molar o calor específico molar. ¿Ok? Y también viene siendo, jóvenes, un valor que depende de la sustancia. Entonces puedo reescribir la ecuación, jóvenes, esta como que Q es igual al número de moles por la capacidad calorífica molar por el cambio de temperatura. Miren, y de una forma similar que lo hice con el calor específico, puedo decir que la capacidad calorífica molar es igual a 1 sobre el número de moles, D de Q en D de T. ¿Cuál es la única diferencia entre C mayúscula y C minúscula? Que esta está escrita en función del número de moles y la otra está escrita en función del número de la masa total. ¿Ok? Cosas distintas. Y aquí está, miren, en el caso del agua, el C del agua sería 75.4 joules mol por Kelvin. Es otra forma que podemos, jóvenes, utilizar también para determinar la cantidad de calor o en este caso la capacidad calorífica molar. ¿Ok? En algún momento. Ambas ecuaciones son válidas. Quiero que me copien también esta relación, miren. No la van a llamar 2. Esta simplemente la van a poner a la par. Esta es una variación de 1, por así decirlo, ¿verdad? Y aquí, jóvenes, aparece la primera tabla de interés para nosotros. La tabla de valores aproximados de calor específico y capacidad calorífica molar. Aquí me dan tanto C minúscula como C mayúscula y también incluso me dan la masa molar de cada uno de varios elementos, pero nada más que aquí me dan en kilogramos por mol. Generalmente en la tabla periódica, jóvenes, esa masa molar está en gramos por mol. Ojo, ¿verdad? En gramos por mol en la tabla periódica. El calor específico, miren, sus unidades son Joule mol por Kelvin y la capacidad calorífica, perdón, es Joule mol por Kelvin y el calor específico es Joule Kelvin, kilogramo por Kelvin. También se puede escribir como Joules kilogramo por Celsius, jóvenes. No hay ningún problema, miren. Joules mol por Celsius. El cambio, miren. O sea, jóvenes, que 4190 joules kilogramos por Kelvin, ¿a qué es igual en Celsius, jóvenes? Si quisiera utilizar en vez de Kelvin, Celsius. Lo mismo. Al mismo valor, correcto. Yo les aconsejaría por cuestión a veces para no confundirnos tanto, que lo trajemos así. Ok, que automáticamente en vez de Kelvin escriban Celsius con el símbolo a la derecha. Observemos algunos elementos, jóvenes, importantes aquí en esta tabla. Tenemos el aluminio, tenemos el berilio, el cobre, el etanol, el etilenglicol, que es un tipo de alcohol. Tenemos ojo, miren, jóvenes, tenemos el hielo, que viene siendo la composición química del agua, pero cerca de 0 grados, miren. O sea, cuando tenemos hielo, jóvenes, por debajo de 0 grados, su calor específico es 2100. Es diferente al agua en estado líquido. Tenemos el hierro, el plomo, el mármol, el mercurio, la sal común, que es el cloruro de sodio, la plata, y miren que tenemos el agua en estado líquido. Jóvenes, ¿cuál de estos elementos, según esa tabla, tiene la mayor capacidad de absorber calor? El agua. El agua en estado líquido. Jóvenes, quiero que por ahí ustedes que tienen posiblemente su celular o su computador internet, quiero que me busquen, por favor, quiero que me busquen cuál es el calor específico del vapor de agua. Búsquenme, los jóvenes. Ya tengo el hielo, tengo el agua en estado líquido. Ahora quisiera saber si el vapor de agua tiene su propio calor específico. A ver, jóvenes, 2 minutos para eso. Jóvenes, ¿lo están buscando? A mí me sale. ¿Sí?
¿Cuánto le sale? Jóvenes. ¿Me escuchan, chicos? ¿Cuánto le sale? ¿O no lo encontraron? Lick, no sería pasando los 100 grados Celsius. ¿Cómo dice? ¿Alguien escribió al grupo? No. No. ¿Qué me decía? ¿No les aparece nada? El calor específico, Lick. El calor específico, sí. El C minúscula. Me salen dos, uno para cuando esté en líquido y otro en sólido. Del agua. Sí, del agua. Vamos a ver, fíjense. Creo que ven mi internet, ¿verdad? Sí. Calor específico. El vapor. Está del hielo, del vapor de agua. Vamos a ver. Miren, es 2.01 kilojoules, o sea, 2000, perdón, sería más o menos, sí, 2000 y pico. Casi es parecido, jóvenes, al del hielo, fíjense, ¿se dan cuenta? El del hielo aquí aparece como 2090, la tabla aparece creo que como 2100, vamos a ver. 2100. Y el del vapor es más o menos 2000 aproximadamente. Ojo, estamos hablando cuando estamos arriba de 100 grados Celsius, más o menos. ¿Ok? Jóvenes. ¿Alguien encontró el valor más preciso? Yo encontré uno, dice 2016 joules sobre 2016. kilogramos por Celsius. Más o menos. Están muy parecidos, el calor específico. Del vapor de agua y lo que es el hielo. Se fijan, jóvenes, que cuando cambia de estado, el agua, su capacidad calorífica o su capacidad de absorber calor es menor. Por eso es que el agua, jóvenes, el agua es usada. ¿Cómo es usada el agua, jóvenes? ¿Para qué es usada el agua en muchas ocasiones, jóvenes? En un vehículo, ¿para qué se puede usar el agua? Enfriar. Para enfriar, es un buen refrigerante, joven. Mire, es un buen refrigerante. Ahora hay muchos elementos nuevos que han ido mejorando, pero el agua, jóvenes, ha sido el elemento por excelencia que utiliza para sistemas de recirculación, que el agua absorbe el calor, jóvenes, y después lo disipa. En el caso de los vehículos, jóvenes, es lo que hace un radiador, ¿no? A veces cuando uno no tiene para echarle cierto elemento, como el famoso coolant, el agua perfectamente hace esa función, siempre la ha hecho por años. Ok, por muchos años. Sí tiene sus inconvenientes con respecto a la oxidación y eso, pero siempre ha funcionado muy bien. Lo mismo, algo similar ocurre con los refrigerantes, ¿no? Un refrigerante absorbe el calor, jóvenes, va absorbiendo el calor del interior y lo va disipando hacia afuera. Vamos a ver eso también más adelante. Y el agua, jóvenes, es un buen refrigerante natural, por así decirlo, ¿verdad? No es tan costoso y se ha utilizado bastante. Ok, ¿alguna pregunta, jóvenes? Bueno, también está la masa molar de algunas sustancias y el calor específico y la capacidad, perdón, calorífica molar de esas mismas sustancias. Hasta aquí, jóvenes, ¿todo bien? Ya vamos más, ya vamos a ir utilizando esto, jóvenes, en estos días. Entramos ahora sí a lo que se llama calorimetría y cambios de fase. Ok, cuando hablamos de calorimetría, ese es un término que nos significa medir lo que es calor. Jóvenes, quiero que se centren en esta imagen. ¿Qué observan en esta imagen, jóvenes?
tengo un medidor de temperatura. ¿Cuánto dice ese medidor de temperatura? ¿Cuánto marca ese medidor de temperatura, jóvenes? Cero grados. 0 grados. Miren qué interesante, jóvenes. ¿Y qué observan en el recipiente? Hielo con agua. Hielo. Hielo con agua. Fíjense, jóvenes, que los elementos en general tienen una temperatura de transición cuando pasan de un estado a otro. Cuando los elementos coexisten en dos estados diferentes, lo hacen a una misma temperatura durante cierto tiempo. Yo no voy a observar, jóvenes, que hay un aumento de temperatura hasta que se cambie totalmente de fase. Hola, jóvenes. ¿Me escuchan? Sí, Se fue la señal unos momentos. ¿Qué tal me escuchan? ¿Bien? sí. Ahorita sí se escucha bien. Ok, les decía, jóvenes, que cuando tengo dos elementos que están coexistiendo en diferente estado, lo hacen a una misma temperatura. Y esa temperatura no aumenta o no disminuye hasta que se pasa de una fase a otra. Puede ser que en este caso, jóvenes, o todo el agua pase a ser sólida o hielo, o el hielo pase a estar líquido. Una vez que eso ocurre, jóvenes, se empieza a registrar un aumento o un decremento. Pero mientras existiendo esos elementos durante cierto tiempo, no voy a registrar ningún cambio de temperatura. ¿Qué sucede? ¿Hay cambio hay transferencia de energía? Sí la hay. Sí la está viendo. Pero no se está reflejando en un cambio de temperatura, sino que también se está reflejando en un cambio de estado de la materia. En este caso, jóvenes, cuando yo vea hielo y agua coexistiendo al mismo tiempo, automáticamente yo puedo decir, están a una temperatura, a la misma temperatura en este momento, y esa temperatura es 0, joven. Así de simple. Si usted le dice en un frasco, en un recipiente, tengo hielo y agua, automáticamente ustedes van a pensar que la temperatura ahí, ¿cuánto es, jóvenes? Chicos. ¿Cómo dijo Lick? Disculpe. Si yo le digo que en un recipiente, jóvenes, automáticamente ustedes van a decir que esos dos están a qué temperatura. Aquí lo está registrando, jóvenes. Aquí está el dibujo. En 0 grados. ¿A qué temperatura coexiste agua y hielo? A 0 grados Celsius. Es como que yo les diga, jóvenes, en el caso del agua, ojo, en el caso del agua, es como que les diga que tengo en un recipiente agua en estado líquido y vapor de agua. ¿A qué temperatura estaría, jóvenes, esa sustancia en ese momento? Si están coexistiendo las dos fases. En ese caso, vapor y agua líquida. ¿Cuál es el punto de ebullición? ¿Cuál es la temperatura de ebullición del agua, jóvenes? 100 grados, correcto. Sí. No se le olvide esas cositas, las vamos a ir viendo ahí más adelante. Entonces hablamos, jóvenes, de lo que es cambio de fase, miren, un cambio de un estado a otro en la materia. Y hablábamos del hielo, jóvenes, directamente de 0 grados. Durante, jóvenes, un cambio de fase, yo no voy a observar un cambio de temperatura. El delta de T, jóvenes, durante un cambio de fases no lo voy a ver presente. Cada vez que hay un cambio de temperatura, jóvenes, automáticamente ya el elemento está en una única fase y lo que está haciendo es, por alguna razón, ganando energía debido a un cambio de temperatura. Pero cuando un elemento está pasando de un estado, por ejemplo, sólido a un estado líquido, cuando está en esa transición, yo no voy a registrar ningún delta T.
el delta T viene siendo, por así decirlo, 0. Pero alguien diría, pero yo sé que hay cambio, hay transferencia de calor. Ya sea que un elemento esté ganando o perdiendo. Ok, entonces el Q sí existe. Pero no existe debido, como lo habíamos visto en la primera ecuación, por un cambio de temperatura. Hay algo más ahí. Entonces aparece, jóvenes, una nueva relación o una nueva constante que ya no es C, que C depende también del elemento, sino que es una que se llama calor latente. Ese calor latente, que lo puedo representar con una letra L mayúscula, puede ser tanto de fusión como de vaporización. ¿Ok? Y este calor latente, jóvenes, al igual que C, depende de cada elemento con el que estemos trabajando. Por ejemplo, para el agua, dice, para el calor latente, para el agua, cuando estamos pasando de un estado sólido a un estado líquido, o de un estado líquido, ojo jóvenes, a un estado sólido, el calor latente se conoce como calor latente de fusión y es este, miren, 3.34 por 10 a 5 joules sobre kilogramo. Guárdeme ese valor, jóvenes. Esto es para el agua, miren. Y el equivalente en calorías por gramo y en BTU por libra. Jóvenes, pasar de un estado sólido a un estado líquido, ¿cómo se conoce ese proceso? Fusión. Fusión. Si en el caso del agua, si fuera hielo pasando a agua líquida, yo ocupo, jóvenes, un calor latente de 3.34 por 10 a 5 joules sobre kilogramo. Esa es la cantidad latente que o la cantidad de o por masa, en este caso por kilogramo, que se ocupa para pasar de estado líquido, sólido a líquido. Y generalmente se coloca con signo positivo, pero jóvenes, pero también está el proceso a la inversa. ¿Cómo se llama el proceso cuando un elemento está en estado líquido? Quiero pasar a estado sólido. Solidificación. Solidificación de manera general, ¿verdad? En el caso del agua se le llama congelación, porque uno congela agua. Pero fíjense que la misma cantidad de calor que yo le metí al sistema para pasarlo a líquido es la misma cantidad de calor que yo debería extraerle para pasarlo a sólido en el caso del agua. ¿Ok? Por eso es, jóvenes, que la ecuación para Q, el nuevo Q, que este sí es 2, me dice que Q es igual a más menos, aparece signo más menos, la cantidad de masa por el calor latente, donde SL, jóvenes, puede ser calor latente de fusión o calor latente de vaporización, depende del elemento y de dónde estemos trabajando. Aquí, jóvenes, lo único que hay que ser cuidadosos, chicos, es, permítanme, lo único que hay que ser cuidadosos, jóvenes, es que el signo más yo lo voy a asignar o el signo menos. ¿Cuándo voy a asignar el signo más? Cuando yo sé que el sistema está ganando energía, como en este caso, pues, que estoy pasando de estado sólido a estado líquido. Sé que el sistema está ganando energía para pasar de ese estado. O menos cuando se le está extrayendo energía, en este caso calor al sistema, que es el proceso de la solidificación. ¿Ok? Hasta aquí, jóvenes, ¿me están entendiendo lo que estoy hablando? Eso está bien explicadito, yo sé, en el video. Solo es un repaso. ¿Jóvenes? Sí, se entiende. Y aquí hay otro elemento, y aquí hay la otra variable que quiero que guarden, el calor latente de vaporización del agua. Miren, esto solo es del agua, 2.256 por 10 a la 6 joules sobre kilogramo. Cuando esté pasando, jóvenes, de líquido a vapor o de vapor a líquido, me interesa este calor latente, el de vaporización. De hecho, jóvenes, pasar de líquido a gas significa, en el caso del agua, vaporización o evaporación. Y en el caso del agua, de hecho, se conoce como ebullición. ¿Cómo se conoce el proceso, jóvenes, de pasar de un gas a líquido? Condensación. Condensación. Ok, perfecto. Entonces tenemos dos ecuaciones importantes, jóvenes, que vamos a manejar. Q igual a MC delta T y 2, Q igual a más menos la masa por calor latente. Esta cuando hay variación de temperatura y esta cuando hay cambio de fase. Las vamos a combinar, jóvenes, directamente. Ya vamos a terminar por hoy.
Hay varias lecturas. Aquí están, jóvenes, miren, la tabla número 17.4, la tabla muy importante para nosotros. Aquí tenemos los puntos de fusión de algunos elementos, miren, en Kelvin y en grados Celsius. Aquí la temperatura es puntual, miren. Jóvenes, es importante conocer los puntos de fusión o de vaporización también, o de ebullición de algunas sustancias que vamos a trabajar. Y también aquí conozco el calor latente de fusión y el calor latente de vaporización de algunas sustancias. Por ejemplo, el agua, su punto de fusión, o sea, de pasar de líquido a sólido, de sólido a líquido, es 0 grados aproximadamente. Miren, me dan el calor latente de fusión. En el caso del punto de ebullición del agua son 100 grados Celsius aproximadamente y me dan el calor latente de vaporización. Por ejemplo, otro elemento, el plomo. ¿Cuál es el punto de fusión del plomo? Aproximadamente en grados Celsius, 327.3 grados Celsius. A esa temperatura el plomo pasa de líquido, de sólido a líquido o de líquido a sólido. Y me dan, miren, el calor latente de fusión del plomo. ¿A qué temperatura ebulle el plomo? A 1750. Generalmente es bien, casi bien raro que trabajemos con temperaturas de puntos de fusión alto de algunos elementos. Ahora, hay elementos, jóvenes, que sí cambian de fase en una transición de energía y hay otros que no. Por ejemplo, si yo tuviese, jóvenes, en un recipiente agua hirviendo, miren, y este recipiente está hecho de aluminio y el agua empieza a hervir, el agua ha cambiado de fase, jóvenes. El agua cambia de fase si empieza a hervir, ¿sí o no? ¿Jóvenes? Depende de la temperatura en la que esté. Si no no le llega a digo, los 100 grados. está hirviendo, jóvenes. Cuando ya le digo que está hirviendo, es que estamos en el punto de ebullición. ¿Está cambiando de fase el agua, sí o no? Si está hirviendo. Sí. 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 Pero el recipiente, jóvenes, de aluminio está cambiando de fase. No. 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 Mire qué interesante. Sin embargo, hay transferencia de energía entre ellos. Todo eso lo vamos a estudiar. Hay elementos que sí cambian de fase durante unas cambios de temperatura y otros no. Entonces tenemos que estudiar toda esa parte y lo vamos a ir analizando cuando miremos más problemas. Aquí, jóvenes, está un ejemplo que estoy seguro que está en el video. Esta gráfica, ¿verdad que sí? Sí. Sí está. Y esta gráfica me gusta bastante porque venimos desde menos 25 grados para el agua hasta 125, vamos a decir. Miren. ¿Qué sucede? Que el agua, para pasar de menos 25 grados a 125, convertir toda la cantidad de masa de estado de hielo a vapor, yo no lo hago de un solo, miren, en una sola etapa, lo voy haciendo por transiciones. Por ejemplo, el agua en menos 25 grados está en estado sólido. Y de menos 25, yo sé que empieza a convertirse en líquido en 0, miren. Entonces, jóvenes, aquí hubo un Q1, miren. Que vamos de menos 25 a 0. ¿Qué sucede? Durante cierto tiempo, jóvenes, eso es lo que pasa en los cambios de estado. Durante cierto tiempo, no voy a restar un aumento en cambio de temperatura. Sin embargo, hay, jóvenes, transferencia de calor o de energía. Cuando vamos de B a C, miren, eso es un Q2. En Q1, jóvenes, lo que hay es un cambio de temperatura. En Q2, ¿qué es lo que está pasando, jóvenes? ¿Qué se está dando? ¿Un cambio de qué? De fase. En Q2, un cambio de fase. Después, una vez que todos los elementos, jóvenes, que todo pasó a ser líquido, miren, o cosas importantes aquí, por ejemplo, miren, esto aquí, jóvenes, es importante algo. Yo tengo dos puntos importantes, miren, el punto B y el punto C. Jóvenes, entre B y C, ¿qué sustancias tengo? En el caso del agua. Entre B y C, aquí, líquido y hielo. Agua, correcto, líquido más hielo. O agua más el hielo. ¿A qué temperatura, jóvenes, durante toda esta transición? A 0 grados. A 0 grados Celsius. Correcto. Jóvenes, en B, en el punto B, cuando el hielo llega al punto B, yo tengo, jóvenes, casi 100% de ¿qué, jóvenes? De hielo o de agua en el punto B. Hielo. Hielo. Casi 100% de hielo.
Cuando digo casi 100% hielo, que casi todo es hielo, ¿verdad? Tal vez hay pequeñas partículas convirtiéndose en agua o al revés, o pasándose a hielo. Pero yo sé que ahí tengo hielo, al casi hielo, al 100%, ¿a qué temperatura, jóvenes? A 0. A 0 grados. Y en C, jóvenes, ¿qué tengo? ¿Qué tengo en el punto C? Casi 100% de qué? Todo de agua. Casi todo de agua líquida. ¿Pero a qué temperatura también, jóvenes? 0. A 0. A 0 grados. Hay que tener mucho cuidado, jóvenes. Ok, si a mí me dicen que quieren convertir todo en hielo, yo debo estar por aquí, bueno, por lo menos aquí. Si me dicen que quieren convertir, que debe estar todo en agua, o debo estar seguro que es casi agua, debo estar aquí. No me ocupan mandarme a otra temperatura. Ya vamos a hacer ejercicios de ese tipo. Miren, ya que hay un Q3 que va de C a D, otra vez un cambio de fase, perdón, un cambio de temperatura de C a D, miren, de 0 a 100. Cuando llega a 100, el agua otra vez empieza un cambio de fase. Ese es Q4, otro cambio de fase, miren. Lo mismo, aquí en D debe haber 100% de agua a 100 grados y aquí en E debe haber 100% de vapor de agua a 100 grados o casi 100%. Y después, jóvenes, sube a un último Q, que es el Q5, que es debido a un cambio de temperatura. Y así, jóvenes, esto es una representación general para todos los elementos. Ok, no solamente para este. Muy bien, chicos, lo dejamos aquí por hoy. De ahí vamos a hablar con los cálculos de calor. Me recuerdan el día de mañana, antes de hacer ejercicios, hablar de los cálculos de calor, porque ahí aparece el término de calorimetría. Cuando hablamos que la sumatoria de los calores debe ser igual a 0, de hecho ya lo vamos a mencionar, miren. Cuando hablamos de calorimetría, jóvenes, estamos hablando que la transferencia de calor se da entre los elementos. Decimos que la sumatoria de los Q debe ser igual a 0. O, en otras palabras, que el Q ganado es igual al menos el Q perdido. Guárdenme esas dos ecuaciones, jóvenes. Esto va a ser importante cuando hablemos de cálculos de calor y estamos hablando de lo que es calorimetría, cuando no hay transferencia de calor entre elementos. Ambas ecuaciones son la misma cosa, jóvenes. ¿Ok? Ya sea que hablemos de sumatoria de Q igual a 0 o que igualemos la cantidad de los elementos que ganan calor con los que pierden calor. ¿Ok, jóvenes? Y el día de mañana vamos a varios ejercicios para después entrar al mecanismo de transferencia. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Me imagino que ustedes ya todo esto lo vieron. En los videos está muy bien explicado y de hecho ya van adelantados. Bueno, no se olviden de descargar el video, jóvenes. Por si no me da tiempo subirlo. Entonces, detengo la grabación y mañana hacemos ejercicios, chicos. ¿Les parece?